Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. La invitada del programa de hoy es Margarita Stolbizer, que es diputada nacional, lidera el GEN y ahora es candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires por Un País. Frente que integran con Sergio Massa. ¿Qué expresa Un País en esta elección, Margarita? Por sobre todas las cosas esto, un país quiere decir una construcción de tipo colectiva que expresa sin duda las demandas, los problemas y también los sueños y las expectativas del vecino común, la gente con la que uno se encuentra todos los días y tiene su problema ubicado en que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, para comprar los alimentos que compraba el mes pasado, la gente que quisiera andar tranquila por la calle y se encuentra con que la inseguridad es una amenaza permanente a su vida, a su familia y sus bienes, y nosotros expresamos la respuesta a esos problemas y la idea de construir un país entre todos que nos permita pensar en un futuro distinto, porque esta agenda, que es la agenda social, la agenda que la gente tiene todos los días, parece no ser la agenda atendida por los que expresan esa idea de una polarización. Yo digo que es el relato de la grieta que solo beneficia a los que las expresan, pero no expresa a la mayoría de los argentinos. Bueno, siempre del espacio de ustedes, el riesgo al cual que se le vio fue precisamente quedar atrapado en una polarización entre quienes reivindican el pasado, quienes prometen un futuro mejor. Allí ustedes y no atienden los problemas del presente. Nadie se está ocupando del presente, ¿no? Y ustedes quedaban atrapados en esa polarización. ¿Lo ven así? ¿Creen que pueden zafar de ese escenario, no? Sí, a mí me pasa que yo converso mucho con la gente en la calle y lo que la mayoría de los argentinos expresan, varios de los que hacen consultas de este tipo también lo dicen, es que nadie quiere quedar entrampado en esa lógica de tener que elegir entre los corruptos que se fueron o los inoperantes que hoy no resuelven los problemas. La gente visualiza que esos están más preocupados en sus propias conveniencias que en atender los problemas. Además, yo siento que los argentinos quieren salir de este estado de crispación y de tensión permanente donde la política parece basarse en la descalificación del otro. Y yo siento que la mayoría de los argentinos prefiere una convivencia democrática, más ordenada, más tranquila. Además son las cosas que debería expresar una elección como esta, que es una elección de renovación parlamentaria. A mí la verdad es que me cuesta ver el exceso de tensión que tiene una elección donde todos los que se están descalificando van a llegar al Congreso, porque el Congreso, eso es lo que se elige, no se elige gobierno, no está en riesgo ni el gobierno de Macri ni el de María Eugenia Vidal, se elige la composición de un Congreso que va a terminar siendo plural, donde todos los que hoy se descalifican entre sí van a formar parte de ese Congreso. Yo no hubiera pensado que íbamos a llegar a esta elección en un clima de tanta tensión. El año pasado fue un año más ordenado. Siempre yo elogié incluso en el gobierno que había dado muestras de una madurez, esa capacidad de convocar, de dialogar, que ellos mismos decidieron romper en el inicio de este año y llevarnos a este clima tenso porque la tensión les da beneficios electorales. No, bueno, pero en este esquema de polarización que se ha elegido como estrategia electoral por dos de los principales actores de esta campaña, ¿esto nos lleva inexorablemente a un clima de tensión? El clima de tensión existe. Yo lo que creo es que la mayoría de los argentinos no quiere formar parte de eso, porque se da cuenta que esto es solamente una maniobra de distracción para no hablar de los problemas reales. A Cristina esto le va a permitir ser una candidata y hacer una campaña sin tener que dar explicaciones de todos los delitos cometidos durante su gobierno. Y al gobierno le permite desarrollar una estrategia de miedo, que es decir, ojo, porque si nosotros perdemos la que viene es esta, alimentada por ellos mismos, y no resolver los problemas que tienen que ver con el precio de los alimentos, con la inseguridad. Bueno, nosotros estamos apuntando hoy a lo que nosotros creemos que es el espacio mayoritario de los argentinos que no quiere caer en esa trampa. Vos decías recién que esta es una elección legislativa. ¿Cuál va a ser a tu juicio el factor determinante del voto en esta elección? ¿La evaluación que la sociedad haga del gobierno? ¿Lo que espera del próximo Congreso? Es difícil pensar en que hay
una motivación, digamos, porque necesariamente la motivación es divergente según quiénes fueron los votantes de uno u otro. Está claro que mucha gente votó en la última elección a Macri, más que nada por el espanto que le producía la posibilidad de que continúe en el gobierno el kirchnerismo. Y hoy hay muchos insatisfechos dentro de ese lugar. Entonces ahí hay un caudal de gente muy importante que su voto va a estar definido por la satisfacción o insatisfacción que sienta respecto de aquellos a los que votó. Entonces me parece que eso va a estar bastante en juego. Por eso me parece que ese es un núcleo, un voto mucho más volátil que el que puede haber como núcleo más duro que pueda tener Cristina Fernández, donde casi ese es un voto con una venda en la cabeza que no está dispuesto a mirar ninguna otra cosa y son los que están dispuestos a que le sigan robando. ¿Por qué cosa? Entre otras cosas porque así como hay de un lado esa estrategia del miedo, del otro lado está la estrategia de que total roban todos, pero nosotros robábamos y algo le dábamos, ¿no? Entonces hay gente que está dispuesta a tolerar eso y a volver a votar a esos que ya sabemos que quieren volver para seguir robando. ¿Qué opinas de este planteo que suele hacer el gobierno de decir, bueno, en el caso de que nosotros perdamos las elecciones se va a generar una gran incertidumbre sobre la continuidad de determinadas políticas económicas y esto es lo que hoy está trabando las inversiones, que es lo que está trabando el crecimiento económico de la Argentina? Bueno, esto creo que es el pecado más grande que ellos mismos cometieron. En esa estrategia de polarización que les da alguna ventaja electoral, ellos inflaron a Cristina como alternativa sin darse cuenta que esto se le vuelve en contra ahora y hacia adelante, porque la verdad es que el empresario empieza a pensar dos veces, y bueno, pero si esta mujer vuelve, entonces obvio que las inversiones no van a venir tan fácil, las acciones de los empresarios empiezan a caer ante esa incertidumbre que genera un gobierno como el de la señora Kirchner. Yo creo que el gobierno debería retomar una senda que nunca debió haber perdido, que es la del año pasado. El año pasado la mayoría de las leyes en el Congreso las sacaron con un voto muy importante de quienes, como en nuestro caso, estamos dispuestos a cooperar no con el gobierno, sino con el país, y acompañamos la ley de salida de los holdao, acompañamos la ley de reparación de los jubilados, acompañamos el presupuesto. En muchos años la oposición no había votado. Ellos mismos se asombraban, me refiero al oficialismo, de conseguir un número tan importante de votos en leyes determinantes, pero eso habla de la convivencia democrática basada en que la oposición mejor no es la que tira piedras para que fracase el que está en el gobierno, es la oposición, primero, propositiva como es nuestro caso, porque muchas de las leyes que se sancionaron fueron promovidas por nosotros, y después es una oposición que colabora cuando hay que colaborar. El viaje de Massa con el presidente a Davos fue el inicio, digamos, de eso. Y el año pasado yo vi que hubo madurez del gobierno, porque el gobierno convocó, escuchó, rectificó rumbos, y yo siento que para reconstruir credibilidad me parece que eso va a ser lo más importante. Y sobre todo la posibilidad de quien gane la elección. El gobierno puede perder la elección, de hecho, insisto, no se juega gobierno, y yo creo que nosotros podemos ganar la elección, y eso tiene que generar un clima de tranquilidad y de estabilidad, que es saber que los cambios de gobierno tampoco derrumban ningún país. ¿Qué es ganar o perder la elección? ¿Lo que ocurra básicamente en la provincia de Buenos Aires? ¿O es el resultado de todo el país? ¿O es la cantidad de votos que, visto de la perspectiva del gobierno, que obtenga Cristina? A ver, yo... Digo, porque si acá se instala, como vos decías recién, la idea de que Cristina saque una cantidad de votos que permita suponer que ella es una alternativa de poder para 2019 o que en torno a su candidatura se puede construir una alternativa de poder ese año, bueno, eso sería para el gobierno, si se quiere, una derrota porque traería las consecuencias que vos mencionabas. Primero te doy una respuesta despersonalizada y eso necesariamente tiene una doble lectura. El gobierno va a sacar las cuentas de los votos y los legisladores que sacó en todo el país y pienso que va a poder mostrar un resultado ganador con ese resultado general. Se constituyó en 23 de los 24 distritos. Por eso digo, me parece que eso para el gobierno es bastante razonable presentarlo así. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mostrar un resultado en la provincia de Buenos Aires que yo creo que nos va a ser favorable y nosotros vamos a decir el liderazgo más claro de aquí a futuro es el de Massa, que ganó la provincia de Buenos Aires. Yo estoy convencida, ya yendo ahora sí al terreno personal, que así como Massa la mandó a la casa a Cristina después de la elección del 2013, la va a volver a mandar a la casa y sin fueros en la elección que viene. Yo no creo demasiado en esto que dicen algunos, que Cristina está tan inflada, que tiene una cantidad de votos.
tiene un piso muy cerrado de apoyos, de adhesiones, por supuesto, pero no me parece de ninguna manera que eso le alcance para ganar una elección. ¿Cómo estás viendo las PASO en este momento? Porque bueno, vos fuiste una que te opusiste en su momento Sí. a la ley, si bien concurriste a la ronda, al diálogo sí, que había sí. convocado a Randazzo cuando era ministro del Interior en aquel momento, después votaste en el Congreso en contra de la reforma política que incluía, entre otras cosas... No me tocó votar a mí, pero nosotros no solamente estuvimos en contra en la votación en el Congreso, sino que hicimos en aquel momento una presentación judicial sobre la ley, entre otras cosas, por el aspecto proscriptivo que tiene la PASO cuando te dice si no sacás el 1,5 no podés competir en la otra, sobre todo de qué manera esto afectaba o afecta a los partidos más chicos, ¿no? Hoy lo que está sobre la mesa es la discusión sobre la inutilidad que tiene un sistema como la PASO. Y ojo que yo reivindico mucho la democracia interna de los partidos. Y a mí me encanta que el partido internamente tenga su democracia, donde cuando dos compiten se va a una elección interna. Pero no me gusta un sistema en el cual se inmiscuye en la vida de los partidos políticos para decirle que obligatoriamente tienen que hacerlo. Lo más grave de todo eso... Ya es bastante malo que le obliguen a los partidos a hacer una interna y que sea abierta, donde todo el mundo puede ir y participar de una interna, porque el partido no puede elegir solo sus candidatos. Ahora, más grave que todo eso, no es solo que sea obligatorio para el partido, sino que sea obligatorio para el ciudadano. Que al ciudadano le obliguen y le pongan la carga de que un domingo de agosto tiene que ir a participar de una interna de un partido, carece de toda lógica. Hoy se habla mucho del tema de los costos, que por supuesto es grave, pero a mí no me gusta ese argumento, el de los costos, porque mañana un pícaro va a decir no hacemos más elecciones porque cuesta mucha plata. Sí, lo que hablo es de la inutilidad. Es malo para el ciudadano estar obligado a eso y es malo para los partidos que de afuera le elijan sus candidatos. Bueno, han hecho todos un enorme esfuerzo para que estas primarias no sean competitivas. Claro. Entonces las han vaciado, si se quiere, de su espíritu con el cual en su momento fueron puestas en vigencia. Ahora, va a haber de todas formas PASO el 13 de agosto. Claro. ¿Cómo van a operar políticamente? Porque el no haber competencia, salvo en muy pocos distritos y en muy pocos partidos, en general no va a haber competencia. ¿Van a operar como una especie de primera vuelta? Y va a terminar siendo, ya a esta altura, al no tratarse de una elección ejecutiva, sino solo legislativa, digamos que va a terminar siendo una gran encuesta. Y entonces en la gran encuesta todo el mundo quiere estar adelante, porque eso sí termina teniendo una incidencia en el voto definitivo que va a ser después. Por lo tanto, creo que todos salimos a la cancha a competir como si fuera una elección definitiva, porque es una compulsa muy valiosa, más valiosa que cualquier otra encuesta. Pero el valor que tiene en definitiva real es solamente ese. Bueno, pero va a tener una gran influencia en el comportamiento posterior. Por eso digo, la experiencia todos vamos histórica, a salir a ganar esta elección. La experiencia histórica muestra que aquellos que son visualizados como ganadores de las primarias reciben un premio en la elección general y después que ellos aparecen perdedores, los que aparecen como perdedores tienen una merma. Bueno, el caso de Massa, por ejemplo, que en el 2013 sacó 5 o 6 puntos más en la general que en las primarias. Claro. A expensas de Narváez, que bajó a la mitad. Claro. Sí, yo creo que eso termina siendo de esa manera y por lo tanto eso explica parte de esta tensión que tiene el proceso electoral, porque todos salimos a ganar la elección, ¿no? Claro, no hay que esperar por ahí para saber. Yo la primera que voy segunda en la lista, que este es un dato también, porque es por un lado la demostración de que jugamos a ganador y la otra que yo estoy realmente involucrada en un proyecto que trasciende los sillones. No estoy en la búsqueda de un sillón en realidad, sino formar parte de un proyecto realmente de un país. Bueno, eso me lo vas a explicar después del corte, Margarita. Bueno. Ya venimos. Muy bien, seguimos conversando con Margarita Stolbizer, candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires por Un País. Bueno, Margarita, antes del corte me decías que habías asumido un compromiso, que formabas parte de un proyecto. Bueno, y mucha gente en su momento, cuando hiciste la alianza con Massa, le hizo un poco de ruido. Dice, ¿qué hace Margarita con Massa? Sí.
Y la verdad es que no te voy a negar que yo pensé mucho tomar esa decisión, ha sido parte de todo un proceso. Yo empecé con Massa, ni bien pasó la elección del 2015, ya en diciembre nos reunimos, en febrero inmediatamente hicimos la presentación de un plan de trabajo parlamentario que tuvo muy buenos resultados, por esto que decía antes, encontramos un buen congreso con equilibrio donde muchas de nuestras propuestas pudieron avanzar y eso nos permitió ganar en conocimiento y en confianza. Yo no lo conocía a Massa y la verdad es que venimos de historias muy diferentes, entonces ensamblar esas historias no parecía sencillo. Sin embargo, encontré en Massa una persona, primero con una gran ductilidad, aún dentro de lo que podía ser un discurso duro para mí el que él tenía, una persona que se prepara. La verdad es que si yo algo valoro en el dirigente político es el que se prepara, se esmera, expresa lo que la gente quiere, estudia y bueno, la verdad es que todo eso me fue haciendo ganar en este sentido. Y después empecé a preguntar mucho a todos esos que me cuestionaban por la relación cuáles eran los motivos del cuestionamiento. Y el motivo tiene que ver con que Massa estuvo en el gobierno kirchnerista. Vas a encontrar pocos más opositores al gobierno kirchnerista de lo que yo lo he sido. Y sin embargo, siento que haber pertenecido a ese gobierno no es en sí mismo una mancha que le impida construir algo distinto, entre otras cosas porque dio muestra de cómo había roto con esa situación, creo que es el responsable de que no hayamos tenido una Cristina eterna. Y hoy además este proceso está dando distintas oportunidades. Yo hay una persona a la que respeto muchísimo, que es Graciela Ocaña, y hoy encabeza la lista de Cambiemos, habiendo sido ministra y muy amiga de Cristina. El caso de Martín Lustó, por ejemplo, y así otros. Bueno, Macri promovió nada menos que a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un ex ministro de Justicia, Néstor Kirchner. Entonces, haber formado parte no es en sí mismo una mancha. Y nunca he encontrado, más allá de los cuestionamientos que se hagan a Massa, que Massa tenga ni una sola investigación judicial. Entonces a eso le agrego el mérito, que es haber pertenecido a un gobierno corrupto como fue el de los Kirchner y no tener ni una sola investigación. Porque la verdad, haber salido sin que nadie pueda decir se quedó con un vuelto, bueno, me parece que eso le agrega incluso entonces un mérito. Por lo tanto, he resuelto todo este tipo de cosas que, insisto, yo misma me las planteé, me las pregunté y todo, y hoy estoy en un lugar muy convencida y he ganado mucha confianza con Massa en el sentido de que lo creo capaz de llevar adelante este proyecto. Recién nombrabas a Graciela Ocaña, que va a encabezar la lista de diputados de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, estás vos como candidata a senadora nacional por un país, y también está Elisa Carrió encabezando una lista de la capital federal del oficialismo local, que tiene un estilo distinto al tuyo, pero que está identificada, al igual que vos y Graciela Ocaña, con una actitud de fuerte denuncia a episodios de corrupción del régimen anterior. ¿Esto significa que ese va a ser un eje importante de la campaña? ¿Ustedes lo visualizan como que va a ser un tema importante de la campaña? ¿O más se va a trabajar y se va a votar por estos temas del presente a los cuales vos hacías referencia? Ojalá lo fuera. Yo siento que para que nosotros podamos realmente tener un país con la aspiración a la seriedad, al progreso que queremos, necesitamos terminar con la corrupción. Y esto tiene que formar parte de un compromiso de nunca más la corrupción de toda la dirigencia política. Por lo tanto, a mí me encantaría que esto fuera no solo un eje de campaña, sino parte de un compromiso de todos los que compiten, a decir, no queremos más que nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Ahora, no sé si eso tiene la misma incidencia en el votante, en el ciudadano común. Me parece que en la gente común hoy hay más una tendencia a demandarnos a nosotros en la política respuestas a las cosas que tienen que ver con su vida cotidiana y que no siempre se percibe, algo que por lo menos yo trato de expresar, que es la vinculación tan directa que existe entre los niveles de pobreza, de deterioro de instituciones que nosotros tenemos, falta de servicios, de viviendas y de atenciones, con la corrupción o con la plata que los corruptos se llevaron, ¿no? Pero no me parece que hoy vaya a tener en el votante una incidencia tan determinante como por lo menos a mí me gustaría. Hoy se presentó Randazzo, hizo una presentación pública de su espacio, rompió un largo mutismo, si se quiere, el exministro, y toda su presentación transmitió la idea de que está
saliendo a disputar la ancha avenida del medio, que antes parecía propiedad y monopolio del discurso de un país, y ahora él daría la sensación que también aspira a competir por ese espacio. ¿Lo ven como un rival? ¿Lo ven que es disputan votos directamente con él? No, yo no lo veo, pero además porque creo que le va a costar mucho a él explicarse este intento de correrse a un lugar después de que hace poquitas horas atrás él peleaba justamente por una interna en uno de los extremos. Él fue muy claro en la disputa para ser un candidato en la PASO con la señora Kirchner adentro del Frente para la Victoria o del PJ en realidad. Lo expresó tan claramente que él dijo que estaba dispuesto a competir con Cristina, reclamaba competir con Cristina, lo que significa que si Cristina me gana, yo la acompaño, y si yo le gano, ella me acompaña, pero claro, formamos parte de un mismo proyecto. O integran listas comunes. Claro, iban a integrar listas comunes. Entonces, que hoy, 48 horas después, tenga que explicar que se corrió de ese lugar porque no le dieron la PASO en realidad, me parece que es bastante difícil. Y él tiene un caudal de votantes que tiene que ver con los que lo acompañan, los que lo expresan, obviamente que son, si se quiere, un resabio de ese proyecto del kirchnerismo, del que yo no le veo hoy diferencias, ¿no? ¿Hacia dónde creen que va a crecer electoralmente un país? Porque sumando los votos que obtuviste vos en la primera vuelta presidencial a los de Massa, estamos alrededor de un 25%. Mucho, pero insuficiente para ganar. Claro, claro. Insuficiente para ganar. ¿Hacia dónde van a crecer? ¿Dónde creen que aquellos votantes que en su momento pudieron haber ido para Scioli, los que votaron para Macri, dónde crees que va a estar el crecimiento de ustedes? No te voy a dar una respuesta basada en ningún análisis común que hayamos tenido nosotros dentro de un país, sino la percepción mía personal. Yo creo que la mayor parte de nuestros votantes son en esos que fueron adherentes del gobierno, del proyecto del gobierno, y que hoy no están conformes con ese resultado. Muchos de los cuales tampoco votaron demasiado contentos ahí, porque ahí había un número de gente que adhería a Macri, al PRO, digamos, pero hubo una masa de votantes muy fuerte que eran los que votaban ahí para que no ganaran los otros. Y esos por distintas razones se sienten más independientes de su voto, puede ser por insatisfacción o simplemente porque vuelven a algo que les gustaba más. Entonces creo que nuestra mayor cantidad de votos está en ese lugar. Es decir, vos crees que hay un núcleo duro, muy firme de votantes por Cristina, pero no tan grande como se dice, eso dijiste antes, y un voto por el oficialismo que fue muy importante, pero que en este momento hay más posibilidad de desprenderse. Sí. Y ahí es donde básicamente creen ustedes que van a tener su caudal electoral. Sí, nosotros estamos viendo hoy una elección, creo que muchos lo ven de esta manera, que es una elección de 3/3. Sí. El 3/3 puede salir primero o tercero porque no hay demasiadas diferencias. Nosotros vamos a trabajar mucho, como lo harán los demás también, para intentar demostrar que nosotros ofrecemos una mejor alternativa que la de los demás, pero veo una elección hoy como muy dividida en esos términos. Ahora, si ustedes logran demostrar que son uno de los tercios, probablemente las posibilidades de crecer de cara a octubre son grandes. Sí, eso es desde luego que lo que nosotros estamos viendo. Y nosotros en este punto lo hacemos primero desde lo propositivo, creemos que la mejor alternativa es la que propone, la mejor oposición es la que propone, pero además obviamente en el caso mío con lo de la señora Kirchner, yo lo vengo planteando desde ese tiempo, a mí me parece inconcebible que una persona que no puede presentarse frente a una entrevista, porque lo primero que le va a contestar a preguntar cualquier periodista independiente es para que rinda cuenta sobre todos los delitos, no puede hacer una campaña si no es una cosa prefabricada contestándole a Navarro y a Víctor Hugo Morales, otra cosa no puede hacer. Entonces yo creo que eso está muy pero muy acotado en su posibilidad de desarrollar, digamos, un caudal de votantes mucho más grande. Yo me animo a pensar que no va a tener ni siquiera esas cosas que hoy le están adjudicando y que después largado a la campaña, es muy difícil hacer una campaña cuando vos cargás sobre tus espaldas con la necesidad de explicar el enriquecimiento y todas estas cosas que se van a notar, ¿no? Bueno, incluso por eso muchos de los gente del núcleo duro, el kirchnerismo en su momento desaconsejó, como el caso de Axel Kicillof, desaconsejó su candidatura precisamente para no tener que hacer una campaña dando explicaciones sobre el pasado, ¿no? Claro, claro.
Para terminar, Margarita, el factor María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora, que es una figura con muy buena imagen personal, muy buena, con la cual vos creo tenés una buena relación personal sí. también. ¿Cuánto influye un gobernador en el comportamiento electoral? Digamos, sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde muchas veces el habitante del Gran Buenos Aires mira al intendente, mira a la presidencia y no tiene del todo claro el rol que juega en su calidad de vida el gobierno provincial. Digamos, tiene la relatividad de estar en las boletas del medio, ¿no? Yo siempre creo que las boletas traccionan mucho de arriba y de abajo, y el intendente, por esa relación de proximidad que tiene con sus vecinos, tiene más posibilidad. Las boletas del medio tienen menos influencia. Ella tiene de todos modos una gran imagen, la van a poner sobre la mesa, no tengo duda. Yo estimo que toda la estrategia electoral de Cambiemos se va a basar en la imagen de la gobernadora, pero bueno, esto también va a mostrar las debilidades, porque la gobernadora no puede demostrar grandes resultados en términos de gestión, ¿no? Cuando uno piensa 1 año y medio, ¿qué es lo que puede mostrar la gobernadora hoy? ¿Cuáles son los cambios que la provincia ha tenido? La verdad es que seguimos teniendo los mismos agujeros que tenía la gestión de Scioli. Scioli era, por supuesto, casi un candidato, un dirigente inexplicable en los altos niveles de imagen y de aceptabilidad que tenía, con una muy mala gestión. Hoy con María Eugenia pasa algo parecido. No puede exhibir buenos resultados ni en la educación, ni en la salud, ni en la justicia, ni en la seguridad. Entonces, el tema de su imagen no puede pasar simplemente por una fotografía. Y la otra circunstancia es que tampoco es fácil trasladar la buena imagen en términos de votos a otros candidatos que no son ella, ¿no? Y el desencanto que vos percibís, que ustedes están viendo en el núcleo menos duro, si se quiere, que votó por Cambiemos en la última elección, ¿en qué se motiva? ¿En una cuestión de estilo? ¿En resultados económicos? Sí, sobre todo en resultados económicos. Porque algo que hizo Macri fue hacernos creer a muchos, o hacerle creer a muchos, que tenía un gran equipo, sobre todo en lo económico. Y yo diría que hoy las fallas más importantes, cuando uno toma los indicadores económicos que más tienen que ver con nosotros, el estancamiento sigue siendo igual que el que teníamos, el problema del empleo es más grave. Solo en el primer trimestre de este año perdimos 350.000 puestos de trabajo. Nos dijeron que iban a terminar con la pobreza como parte de una elucubración fantasiosa, por supuesto, pero hoy tenemos más pobres de los que teníamos antes, y la inflación, que según el propio secretario de la Presidencia, saben ellos que no han podido domar, todavía no le han encontrado la vuelta. Entonces, creo que los mayores fracasos tienen que ver con esto. ¿Cómo lee la gente estas cosas? Con la factura de luz, la verdad, con la factura de luz. Eso tiene un enorme impacto en la gente, con el precio de la carne y de la leche. Entonces, creo que esto es lo que va a influir, porque esto es lo que genera el desencanto de la gente respecto de un gobierno en el que creyó, sobre todo, que si alguna respuesta le iba a dar, era la respuesta del área económica. Muy bien, Margarita Stolbizer, gracias por estar en el programa de hoy. Gracias por la invitación. Muy bien, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, muy buenas noches.